Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un producto, la review y la prueba de un producto que hace tiempo que tenía ganas de probar. De hecho, probé uno de la competencia que os dejaré por aquí arriba el enlace por si queréis ver el vídeo también. Este es de Baseus, que es una marca que al menos los productos que he comprado tiene muy buenos acabados, son de buena calidad y es una marca, aunque china, bastante confiable. Yendo ya al reparador, restaurador de limpiaparabrisas que hoy tenemos aquí. Nos ha llegado en una caja bastante grande para lo pequeño que es el elemento, tal como estáis viendo. Viene bien envuelto en un plástico protector, como digo, quizá demasiada caja para tan poco elemento, para tan poco equipo, y viene con las típicas pegatinas de Baseus, que no sé muy bien para qué sirven, pero que si tenéis un niño pues le irán genial. En la parte de atrás de la caja tenéis las características del producto, que tampoco tiene más historia. Y si tenemos la más mínima duda de cómo funciona, pues lo mejor es ir directamente a la página del fabricante donde lo habéis comprado, y aunque no entendáis el idioma, pues con las fotos y dibujos es más que suficiente. El equipo es de aluminio, sí, de perfecto aluminio, con una sensación en la mano de mucha calidad. Tiene dos partes, por un lado más fina y por el otro lado como más bruta para empezar a lijar el limpia. No sé si veis los simbolitos, creo que ahí se aprecia. Por un lado como dos muescas y por el otro lado una muesca. Da la sensación de producto bien hecho, bien acabado, un diseño ergonómico en la mano, redondeado hacia los bordes, y nos viene con esta práctica asita para, bueno, cuando lo estemos manipulando, pues que no se nos escape, sobre todo si se nos ha mojado, que pueda resbalar. Aunque, como digo, es de aluminio y con un tacto muy bueno. Da la sensación de que pesa en torno a unos 40 gramos, que acabo de ver en las características, y da la sensación de pesado y bien hecho. Para probarlo he quitado el limpiaparabrisas del Kia Niro, lo he lavado, lo he limpiado antes y ahora lo estoy poniendo. Bueno, como veis se pone como todo lo limpia parabrisas. Lo que pasa es que sacarlo no lo he grabado porque con una mano me es imposible. Empujáis hasta que hace clip y ahora bajáis la pestañita y la apretáis hasta que haga otro clip. Como digo, lo he lavado primero para hacer ya la prueba de antes de pasar el restaurador de limpiaparabrisas, y la de después ya con el limpiaparabrisas limpio, si no sería como hacer trampa. Esto sería el antes. Como veis deja bastantes rastros por la zona media. La baja está gastado el limpiaparabrisas, con lo cual no voy a valorarlo. Y después de darle un rato, pone las instrucciones que con 30 segundos es suficiente. Aquí ya cada uno probará y valorará. Yo creo que algo más le di, sobre todo porque también se hace incómodo en este trozo que estaba grabando grabar y pasarlo con el móvil. Y esto es el resultado. Sí que hay una mejora, aparte de lo que estáis viendo, lo he probado más veces. Sí que hay una mejora con respecto a antes de pasárselo. Lo que aquí cada uno ya tiene que valorar es si la mejora es suficiente como para gastarse los 7 euros, tener el cacharrito, guardarlo y encontrarlo cuando lo necesitas. Aquí veis una segunda prueba. Queda algo, no queda perfecto, pero sí hay una mejora evidente con respecto a la primera vez. Es un producto que tiene muy buenas valoraciones, como veis 4,7, en otros vendedores incluso 4,8, podría estar la media entre 4,7 y 4,8 de valoración, con lo cual es un producto que, como todos los productos de Baseus, tienen muy buena valoración. Pero tampoco es una tecnología punta que me vaya a salvar la vida, que se... Si cogéis un papel de lija o lo que muchas veces yo he hecho, un estropajo, quitáis el limpiaparabrisas y lo limpiáis bien, y después de, sobre todo de épocas que no llueve, que está más seco, lo dejáis bien limpio,
se consigue algo, voy a decir muy parecido, es gratis y no necesito pues comprarme el cacharrito y estarlo cuidando, traerlo en el coche el resto del año. Aquí cada uno pues para gustos hay colores. Hay quien necesita 50 productos para limpiar el coche porque es muy perfeccionista y hay quien lo puede hacer pues con productos más de andar por casa. Por lo tanto, la conclusión, o al menos mi conclusión sí, sería, funciona, sí, es imprescindible, no, puedo vivir sin él. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal y si subiré cuando tenga tiempo, subiré más vídeos. Venga, un saludo, hasta luego.